La nueva sección es en la página número 4, cuando conectamos bodhicitta relativa con bodhicitta última. La perfección del altruismo, el gran amor, con la perfección de la sabiduría. La bodhicitta tiene dos niveles, el convencional y el último. La bodhicitta convencional consiste en cultivar el pensamiento inicial que aspira a alcanzar la condición de Buda de un modo insuperable y perfectamente logrado, con el fin de ayudar a todos los seres errantes, tras haber asumido el voto compasivo de aliviarlos a todo sufrimiento. Se debería cultivar la bodhicitta convencional de la manera descrita en el capítulo del Bodhisattva Bhumi. Este es un tratado muy importante de Asanga sobre la ética, es decir, engendrar dicho estado mental asumiendo el voto de Bodhisattva ante un maestro que preserve los preceptos de Bodhisattva. Entonces, cuando hablamos de bodhicitta estamos hablando de la mente iluminada y tiene dos aspectos. El aspecto último, que quiere decir el estado de iluminación de un Buda. Estar, como diríamos, compenetrado, fundido con la realidad última. Se le llama la dimensión de la verdad, el Dharma Kaya. Y tiene su representación, su equivalente estado a nivel relativo, que se conoce como la mente del despertar o el bodhicitta relativo, que es el estado, el pensamiento relativo que trasciende lo relativo porque abarca todo el tiempo, abarca todos los seres y todos los niveles de profundidad. Anhela el despertar, la perfección última para colaborar, ayudar, beneficiar a todos los seres a lograr lo mismo. Entonces, de todos los estados que podemos engendrar, es el más poderoso. Y si lo hacemos en una ceremonia ante un maestro, eso conlleva votos. Quiere decir que una vez que uno adopta esa misión de ser de beneficio a todos los seres eternamente, uno tiene que ser coherente, tiene que tener una vida, una conducta, un habla que corresponda a ese estado de bodhicitta. Por ejemplo, uno de los votos es: si alguien se acerca a ti a pedirte perdón, tienes que perdonarle. ¿Verdad? Si alguien te pide algo que tú puedas compartir, ofrecer, tienes que compartirlo. Hace poquito hemos grabado un curso que se llama Los Tres Códigos y en ese curso explico la conducta de Patimokkha, de la liberación laica monástica, la conducta de bodhicitta, de los bodhisattvas, y la conducta, una introducción a la conducta de los practicantes en Mantrayana. Entonces, en el budismo tibetano se practica conjuntamente los tres códigos éticos: la conducta de liberación, Patimokkha, Bodhisattva y el Mantrayana. Muy bien, continuamos con el próximo punto. Entonces, bodhicitta relativa es muchas cosas a la vez. Es un compromiso, es una disposición, es una brújula, es una aspiración, es la culminación del altruismo cuando se ve fundido por la sabiduría trascendental. Es un código ético y se puede resumir la bodhicitta aplicada como los 6 paramitas, la práctica de las 6 virtudes trascendentales: generosidad, conducta, paciencia, entusiasmo, samadhi y sabiduría. Y a nivel de altruismo, como dije, como igualdad e intercambio, el Tonglen. Muy bien, leemos una parte más.
Después de haber engendrado el espíritu del despertar convencional, relativo, esforzaos en cultivar el espíritu del despertar último de la bodhicitta. La bodhicitta última es trascendente y libre de toda elaboración. Es extremadamente clara. Es el objeto de lo último, sin manchas, inconmovible, semejante a una lámpara que no oscila en el viento. Entonces, estamos hablando de los pasos del desarrollo espiritual, ¿verdad? El primer paso era desarrollar la actitud para el desarrollo espiritual. El segundo paso es la gama de altruismo. Empieza con ecuanimidad, bondad, compasión y ahora culmina con bodhicitta, ¿verdad? Y luego de ese segundo gran paso del altruismo, de engendrar bodhicitta relativa, pasamos a cultivar bodhicitta absoluta, la sabiduría trascendental o primordial. Aquí es lo que normalmente llamamos meditación, aunque todo lo que hemos hecho hasta ahora, o por lo menos lo que vemos teóricamente, es también meditación en el sentido que estamos cultivando, familiarizándonos con un estado. Entonces, lo que vamos a ver a continuidad, la mayoría del tiempo, es meditación para desarrollar sabiduría. Y tiene la primera fase, que es shamatha, equilibrio meditativo. La segunda fase, que es exploración de la verdad. Podemos llamarle vipassana en Pali, vipassana en sánscrito, la visión penetrante que intenta descubrir cómo funcionamos, cómo funciona la mente, los procesos mentales, qué es la mente y cuál es la naturaleza de los fenómenos. Muy bien. Pues en la última sesión vimos una pregunta muy interesante del regocijo. Podemos ahora, si os parece, continuar con alguna otra pregunta antes de pasar a la nueva sección. De que yo no me puedo abstraer con todo lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro mundo exterior. Ahora mismo lleno de gente que sufre, lleno de conflictos, que evidentemente es como una frustración porque no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, claro, lo más cómodo, digamos, es volverte o refugiarte en tu metro cuadrado o meterte como un caracol y no ver más allá de lo que ocurre en tu pequeño entorno, que es mucho más fácil y bueno, de alguna manera, pero yo no me puedo abstraer de lo que ocurre. Y a mí eso me genera sufrimiento desde ese punto de vista del amor y compasión. Gracias. Vale. O sea, no te sientes cómoda alejándote, casi como ignorando el sufrimiento ajeno. O sea, en el ejemplo que hemos dado en la sesión anterior sobre el regocijo, esta persona que no participó en el encuentro, el evento, en el banquete del Buda, sin embargo, se regocijó de toda la labor, todo el empeño que habían hecho los demás. Y como consecuencia tuvo mucho beneficio, un karma muy poderoso, que el Buda decidió dedicar para el beneficio de todos los seres. Entonces, ahí estamos con este ejemplo, representando la situación ideal. Pero como tú intuyes, no siempre sale de esa manera. O sea, si no nos involucramos directamente, nuestro estado interno no suele ser genuino, completamente entregado. Pero sí es posible. Tenemos que entender las dos cosas. O sea, tenemos que distinguir
entre el estado interno espiritual y su expresión en el mundo. Entonces, cuando tú dices no se puede hacer absolutamente nada allá afuera, no es exactamente cierto. Pero no podemos intervenir inmediatamente en todo y ver un cambio inmediato. Eso sí es cierto. Pero podemos invertir a largo plazo en nosotros y en los demás para tener algo más que aportar en el futuro. O sea, las personas de una conciencia limitada solo se enfocan en problemas. Ven problemas, saltan las alarmas y tratan de apagar el incendio. Pero cuanto más apertura tiene tu conciencia, más te enfocas en las causas y condiciones, en prevenir problemas. Entonces, cuando hay un incendio, como el conflicto ahora mismo en Gaza, muy difícil intervenir ahí. Cuando hay dos que se quieren aniquilar mutuamente. Muy difícil arreglar esa situación, por muy inteligente que seas, por muy compasivo que seas, por mucho poder que seas, ¿verdad? Pero podemos ayudar a eliminar esos conflictos en el futuro, a nivel familiar, a nivel de comunidad, incluso de país. Entonces, no hay garantía que va a haber paz en el mundo simplemente por resolver los problemas inmediatos. Legislación o incluso la paz que existe hoy en día porque hay misiles nucleares, ¿verdad?, apuntando, amenazando la mutua destrucción, ¿verdad? Entonces, esa paz no es estable, depende de esos misiles, ¿verdad? El riesgo, el peligro de ser aniquilado. Si uno de los bandos, si China, Rusia, Estados Unidos, desarrolla una tecnología, ¿verdad?, que pueda desarmar los misiles del otro o tenga un poder incluso más destructivo que el nuclear, que una bomba atómica, entonces ahí surge la guerra. Entonces, si queremos realmente encontrar paz en el mundo, no es suficiente que haya equilibrio de poder, tenemos que tener una ética pura y sana. Y si tenemos una ética pura y sana, tarde o temprano va a surgir ira, enfado, apego y demás que va a producir conducta dañina, violencia. Entonces, la verdadera solución es encontrar equilibrio mental, apaciguar los estados emocionales. Pero si de repente todo el mundo está meditando, desde los niños a las escuelas, universidades, adultos, empresarios, políticos, ¿verdad? Media hora de meditación antes que empiece el Congreso, ¿verdad? Todo el mundo está meditado. Las Naciones Unidas, antes de hablar vamos a hacer una meditación. Igual, tarde o temprano va a haber conflicto porque hay egocentrismo. Entonces algo nos va a provocar, irritar, de ahí eso va a romper equilibrio meditativo, va a surgir ira, se va a manifestar en acción y va a haber conflicto. Entonces la verdadera solución a largo plazo es que prevalezca la ecuanimidad, el amor y la compasión en el mundo. Entonces lo mejor es que haya amor, compasión, empatía genuina, que nos sintamos como unos, ¿verdad? Y ser solidarios. Pero imagínate que hay un mundo amoroso, completamente solidario, donde todos se creen que son la familia humana. Esta pequeña piedrita azul flotando en el cosmos. Mientras haya ignorancia fundamental, ¿verdad?,
va a surgir la sombra del ego. Miedo, incertidumbre, reactividad, se va a restablecer. El egocentrismo se va a restablecer, emociones negativas se va a restablecer, acciones dañinas se va a establecer, conflicto, sufrimiento, guerra y demás. Entonces, a largo plazo, la solución es sabiduría, la sabiduría que reconoce la verdad. Entonces, tenemos que ayudar a los 5 niveles. Conflicto en el mundo, conflicto de conducta, conflicto emocional, conflicto afectivo y la distorsión de la ignorancia, ¿verdad? A los 5 niveles. Pero cuanto más expansiva sea nuestra conciencia, más vamos a atender el origen de todo mal. Entonces, nosotros pensamos que hay problema en el mundo cuando hay guerra, ¿verdad? Los budas no. Los budas piensan que hay problema en el mundo apenas haya nacimiento. Apenas haya ignorancia, ya es la garantía de conflicto. Solo falta tiempo y una excusa. Entonces, nuestro trabajo nunca va a parar. Siempre podemos ayudar a muchos niveles. Y la ayuda que aportamos al mundo, a la sociedad, depende de lo equilibrado que nosotros estemos, de los recursos que nosotros tengamos. Entonces, vale la pena invertir a largo plazo y empezar a contribuir a la sociedad no haciendo daño, desarrollando ahimsa. De ahora en adelante, a través de mis palabras, mis acciones, incluso mi actitud, no voy a causar daño a nadie. Y eso es una gran contribución para todos los seres. Y después, cuando logramos ese equilibrio, esa paz, ese nivel de ética, de ahimsa, podemos agregar el aspecto positivo del bodhisattva. Entonces, el hecho de estar aislado, meditando, a salvo, en tu cueva, sobre shamatha, sobre amor bondadoso y sobre compasión, es una contribución al mundo. Si agregas tiempo, es lo mismo o incluso más beneficioso que directamente ayudar a resolver el problema inmediato de una persona. Si es genuino, ¿verdad? Si es como sed y apenas aparece el agua, quieres beber. Entonces, si la compasión es genuina, apenas surja la oportunidad de contribuir, ahí estás, bien dispuesta a hacer lo mejor posible. Entonces, no desconectes el desarrollo con el hacer, ¿verdad? Los dos son importantes. Solo podemos hacer en la medida que estemos preparados, formados, cultivados. Entonces, tenemos que encontrar equilibrio, el camino del medio, en el desarrollo interno y su aplicación en el mundo. ¿Cómo debiéramos nosotros en este mundo capitalista, y sobre todo si somos empresarios, por ejemplo, integrar el Dharma en el trabajo o en la empresa? Porque también lo he mencionado en reiteradas ocasiones que el samsara es totalmente antagónico a lo que el Dharma diría, ¿no? Es muy contrario. Entonces, cuando lo vemos ya en la parte práctica, que para mí es el verdadero reto, ¿cómo debiéramos nosotros de comportarnos? ¿Cómo deberíamos de hacer negocios? ¿Cómo deberíamos de tratar a la gente en esta tesitura altruista que menciona? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buena pregunta. Y permíteme usar una referencia, yo creo que paralela, a ver si funciona. Lo más fácil para hacer a alguien reír
es burlarse de otra persona. Es el chiste más fácil. Y cuando ves en el escenario algunos comediantes, y hay un poco de incertidumbre, de competencia, de miedo, de egos, se empiezan a atacar y a aplastar. Pero cuando ya hay un comediante que ha logrado, que ya tiene su carrera establecida, que tiene mucha confianza, no necesita rebajar a nadie, burlarse de alguien para ganar una sonrisa barata, ¿verdad? Trata de encontrar el chiste en algo que aporte valor, algo que incluso sea una crítica social, algo que informe al público. Y eso requiere más esfuerzo, ser más ingenuoso, más creativo, más educado, ¿verdad? Pero es posible. Y la audiencia lo valora más. A largo plazo valora ese comediante más que los chistes baratos de rebajar y burlarse de los demás. Entonces, a nivel económico también. La manera más fácil es rebajando a los demás, aplastando a los demás, aprovechándose de los débiles, apoderándose de compañías más pequeñas, explotando las oportunidades, ¿verdad? Siendo el tiburón más grande, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es el modelo más exitoso, incluso dentro del capitalismo. La idea de que el juego de que suma cero, que alguien tiene que perder para que yo pueda ganar, no es necesariamente el capitalismo. Es el miedo egocéntrico que busca el resultado más cercano, inmediato, a toda costa, ¿verdad? Es la explotación fácil de una oportunidad. Pero no creas aliados a largo plazo. Entonces, a largo plazo, el que sale ganando y con estabilidad encuentra una solución en donde todos salen beneficiados, todos salen ganando. Y un ejemplo es en Estados Unidos la industria de los diamantes o las joyas en Nueva York. Ahí se crean relaciones de confianza, en donde no intentan explotar, ¿verdad?, esta relación para hacer el negocio de mi vida y romper esos puentes, ¿verdad? O sea, hay que encontrar el negocio de compra y venta en donde todos los partidos salen beneficiados para que quieran desarrollar negocio contigo en el futuro. Entonces, si tú explotas tu ventaja, ¿verdad?, aprovechándote y exprimiendo a lo máximo tu poder y tus recursos y demás, entonces estás rompiendo, cortando, quemando un puente. Alguien que puede beneficiarte de tu negocio en el futuro. Entonces, ha cambiado, es verdad, recientemente en las últimas décadas, por lo que me dicen los veteranos. Antes era muy importante la relación, la confianza, ¿verdad? Y ahora eres tan bueno como tu último proyecto, tan bueno como tu última venta, tan bueno como tu última película, tan bueno. Entonces, ese tipo de relación nace por miras cortas, por un cambio de tiempos, en donde maximizamos el proyecto para que rinda a corto plazo en este trimestre. Y depende de los números en este trimestre, de ahí marca lo que es bueno. Eso es muy desafortunado, porque eso incluso es una desventaja para esa misma corporación, esa misma compañía, esa misma empresa.
Si Mitsubishi, por ejemplo, solo define éxito en un trimestre, entonces a lo mejor no le importaría quemar una sección importante de los Amazonas, explotar a lo máximo este gobernador que está a favor de nosotros y vamos a ir por todo a explotar esta sección. Entonces estás incluso creando una desventaja para ti en el futuro de no tener, como diríamos, tus propios clientes que quieran comprar tus productos. Entonces, solo con agregar tiempo en la ecuación, solo en considerar el beneficio futuro, ¿verdad? Ya cambia radicalmente los objetivos de la empresa y, como diríamos, el criterio de lo que es éxito y cómo nos relacionamos con los trabajadores, con otras empresas y demás. Solo incluir tiempo en nuestra ocasión ya cambia radicalmente todo. Por necesidad, necesitamos mantener relaciones y de confianza en donde otros quieren trabajar con nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, incluso en el capitalismo, ¿verdad?, que tiene tan mala fama, que en realidad es responsable de mucho del éxito estos últimos 200 años y sacar de la pobreza a billones de personas, ¿verdad? Incluso el capitalismo no necesariamente tiene que ser este juego de suma cero, ¿verdad? Puede estar informado por la compasión, por la ética y, como dice el Dalai Lama, por la sabiduría de la interdependencia, ¿verdad? Comprender que tú sales con más ventaja si aseguras que tus asociados y tus vecinos tienen logros y ellos también tienen ventaja. Es la mejor garantía a largo plazo de que tú estés bien. Si explotas a lo máximo la situación, tarde o temprano tú sales perdiendo. O sea, aceleras la muerte de esa compañía, ¿verdad? Aceleras la vitalidad o la duración de esa compañía. ¿Tiene sentido? Entonces reflexiona sobre esto, es muy, muy, muy importante. Y especialmente para los nuevos emprendedores, hoy en día es un poco triste que se estén valorando las personas por cuánto dinero tienen. Por ejemplo, apenas sale una película, no hablan de su impacto artístico, su impacto social, es cuánto sacó el primer fin de semana de estreno, ¿verdad? Dependiendo a cuánto logró en el fin de semana de estreno, se valora el actor, el director y la producción, ¿verdad? Muy, muy triste que ese sea el único variable en cuenta. Si todos los seres se reencarnan de una manera cíclica o infinita, y pueden ser infinitamente sus madres, sus padres, etcétera, etcétera, ¿cómo se explica que generas un karma positivo y vas avanzando precisamente para no ir para atrás y, de hecho, en algún momento convertirte en un Buda o alcanzar el estado de la budeidad? Es como que se genera una incoherencia entre ese concepto de infinito y ese momento puntual en el que eso pueda ocurrir. No sé si me he expresado bien. Muy bien. Sí, la primera parte, sí, esta última parte del lado positivo, o sea, estás diciendo que entiendes que no hay retroceso, que no hay involución. No. De hecho,
creo que sí que puede haber retroceso, puede haber involución. Y quizá es eso lo que conecta con lo que hace que efectivamente pueda ser infinito porque puede haber retroceso. Vale. Sin embargo, la primera parte es la que más me aleja de ese concepto de infinito, cuando en un momento puntual se puede alcanzar un estado que en ese momento puntual sí difiere del infinito. Muy bien. Muchas gracias. Lo voy a intentar explicar. No es tan difícil, pero tenemos hoy en día un marco de la realidad de lo que es posible. Y ese marco está, como diríamos, limitado por nuestra conceptualidad. Entonces, por ejemplo, en la literatura budista no aparece la palabra finito o infinito. No se piensa en esos términos. Son términos de otro nivel de conciencia. O sea, si vemos la realidad desde la perspectiva de realidad, verdad relativa y verdad última, que es la presentación que han adoptado los maestros tibetanos, de acuerdo a ese modelo de la realidad, en donde algo tiene una cara relativa y una cara absoluta, ahí no hay lugar para finito o infinito. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros, y cuando decimos nosotros quiere decir nuestro sistema operativo, que funciona en base a ideas, a conceptos, a abstracciones, intenta establecer absoluto en lo relativo, ¿verdad? Intenta elevar algo que es meramente contextual a algo que es independiente del contexto. Lo hace en términos de bien absoluto, mal absoluto, existencialismo y nihilismo, ¿verdad? Pero eso solo existe en la mente de un pensador, en la mente que está reproduciendo la realidad con ideas y pensamientos y abstracciones. Entonces, dentro de ese modelo de la realidad surge esta mente binaria de blanco y negro, en donde una cosa es o concreta o no concreta. Quiere decir absolutamente concreta o absolutamente no concreta. Y cuando hablamos de espacio, es un punto en el espacio o infinito espacio. Cuando hablamos de tiempo, es un punto de tiempo o infinito tiempo. Pero la realidad no es así, no funciona de esa manera. Eso es nuestro mejor intento de reproducir la realidad en términos de pensamientos, de ideas. Entonces, una pregunta similar se la hicieron a Chogyakpakpa, el quinto fundador de la tradición Sakya. La hizo un Geshe Kadampa, ¿verdad? Y la pregunta fue si samsara tiene fin. Que es tu dilema, ¿no? Porque si samsara no tiene principio, que no es lo mismo decir que es infinito, samsara no tiene principio, pero tendrá fin, ¿verdad? Entonces, Chogyakpakpa primero le molestó un poquito. Si te dedicaras más a meditar, que estas cuestiones filosóficas que han desperdiciado tantas horas en la historia, tanta gente debatiendo sobre esto, estaríamos mejor. Pero dijo, voy a citar la respuesta que dio un gran sabio. Entonces, estaban fuera, en el campo, en una gran explanada, ¿verdad? Y le hicieron esta pregunta al sabio y se puso de pie. Y le preguntó a la audiencia, presten atención. Y dio un paso, ¿verdad?, hacia adelante. Y le preguntó a la persona que preguntaba y a la asamblea, por favor, decidme
si ahora hay más espacio detrás de mí o más espacio delante de mí. Y nadie podía decir nada, porque estaban en el campo, sin referencia. Pero si yo me pongo de pie y doy un paso hacia ti y te pregunto, por favor dime, ¿ahora hay más espacio detrás de mí que antes? Todo el mundo diría sí. ¿Por qué? Porque detrás de mí hay una pared. Y porque tú eres una referencia. Y ahora estoy 1 metro más cerca de ti. Entonces quiere decir que si nosotros establecemos parámetros, existe un comienzo y un fin. Sin parámetros no existe un comienzo y un fin. Si nosotros decimos, vamos a establecer el parámetro de cuándo surgieron los mamíferos en este planeta, podemos llegar a una aproximación de un origen, la primera mutuación que produjo el primer mamífero o el primer ser humano, Homo sapiens, o la primera vida celular en este planeta. Pero si el parámetro no es este planeta, ¿verdad? Y alguien dice, ¿cuándo empezó la vida? ¿Cuándo fue la primera vida? Sin tiempo, sin espacio, no se puede decir. Porque es una pregunta relativa, contextual. Pero nuestra mente lo lleva todo al absoluto. Y dije, déjate de cosas. Dime una vez y por todas, ¿cuándo empezó la vida? Entonces el pobre biólogo te va a decir, pero, ¿de qué vida estás hablando? ¿Qué especie? ¿Verdad? Entonces, si nosotros definimos el parámetro temporal, espacial y los criterios para decir qué es vida, ¿verdad? Puede haber un comienzo y puede haber un final. Por ejemplo, ahora el dilema más grande es, ¿existe inteligencia artificial o no? ¿Existe inteligencia artificial o no? Pues, ¿qué parámetros? ¿Verdad? ¿Cómo defines inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿A qué nivel, verdad, podemos llamar esa inteligencia equivalente, superior, artificial? ¿Verdad? Entonces, si se establece esa definición, podemos decir, a partir de este punto, ¿verdad?, este sistema de ChatGPT o este sistema de BART o este sistema se puede considerar inteligencia artificial. Pero si no hay una definición, un parámetro, no se puede establecer. Entonces, no se puede decir que samsara tiene un comienzo sin parámetros. Simplemente es una gran red de interdependencias. Diferentes conciencias con diferentes niveles de percepción y formas, ¿verdad? Es muy difícil decir aquí comenzó, porque no hay un punto concreto si no hay un parámetro relativo específico. Pero sí puede haber un fin, esta es la parte curiosa, porque samsara realmente nunca existió. Es un sueño que estamos proyectando. Es la ilusión de ser. Entonces, cuando acaba ese sueño, uno despierta. Cuando tú te despiertas, no sabes cuánto has soñado. Y tampoco importa. Lo que quieres es estar despierto, ¿verdad? Entonces, la cesación de samsara no es algo compuesto, ¿verdad? No tiene causas y condiciones. Es la interrupción de todo lo compuesto, de todo el origen interdependiente, ¿verdad? Entonces, a nuestro parecer, como tenemos que usar palabras, es una realidad
paralela, más allá del tiempo, del espacio, de la dualidad. Entonces, es muy interesante reflexionar con esto, en este tema, pero tenemos que superar la mente binaria, ¿verdad? La mente binaria. Esa es la cuestión. Entonces, samsara no tiene un comienzo, pero sí tiene un fin. Nuestro samsara personal. El samsara de Siddhartha tuvo fin con su iluminación, pero nosotros formamos parte de un samsara colectivo, ¿verdad? Y eso continúa perpetuamente. Pero de la perspectiva del Buda no existe samsara. Existe la ilusión de samsara que nosotros estamos proyectando en nuestra pesadilla. Entonces el Buda tiene la dificultad de introducirse en nuestra pesadilla y de una manera muy sutil y delicada darnos pistas. Mira, a lo mejor estás soñando. A ver, estas cosas son incoherentes. Buscas tu propia felicidad, pero te produce sufrimiento. ¿No será el ego? O sea, está tratando de señalizar incoherencias en el Matrix que hemos armado, para que empecemos a sospechar y levantar la alfombra, ver detrás de la cortina y empezar a despertar. No nos puedes sacudir, porque es un shock al sistema. Nos desmayamos. No podemos tolerar tanta verdad. Entonces tiene que introducir poquito a poquito más coherencia, más coherencia. Mira, ¿sabes? De la misma manera que quieres a estas personas tan cercanas a ti, ¿verdad? Los que tienen tu propio ADN, deberías también querer a los de la tribu del otro lado del río. Ahora, es todo arbitrario. No hay diferencia entre una tribu y la otra. Nosotros nos estamos identificando por la genealogía, el grupo étnico, apariencias, cercanía físico. Pero es un invento, es arbitrario, no es genuino, no es real. Entonces, el Buda tiene que empezar a desmantelar esa realidad ficticia diciendo, haz un esfuerzo por reconocer que esos pobres desgraciados también quieren ser felices. Pues sí, mira, no son tan diferentes que yo, aunque tengan diferentes plumas, ¿verdad? Y de esa manera, poquito a poquito, se va, como diríamos, disolviendo la rigidez del sueño, del modelo de la realidad que hemos inventado. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, dándonos pistas. ¿Tiene sentido? Entonces, es muy curioso reflexionar sobre nuestra vida y nuestra realidad como un modelo virtual que estamos creando con conceptos, con ideas, ¿verdad? Y eso no es problemático. El problema es pensar que hay una equivalencia directa entre lo que piensas y lo que es. Nuestra idea de lo que es una representación útil para poder navegar el mundo. Pero lo que es mucho más amplio y dinámico. Nuestra versión de la realidad es baja resolución. Estamos simplificando a lo absurdo algo que es muy dinámico, muy cambiante, ¿verdad? Muy interdependiente. Pero es tan difícil considerar a nuestro amigo Pepe de esa manera. Tener en cuenta toda su historia, toda su biología, todo su condicionamiento, ¿verdad? Cómo le está afectando la luna, los libros que estás. Entonces, tenemos que simplificar a Pepe a un
arquetipo o un avatar, un icono, como en tu ordenador, en tu casa. Cuando tienes tu ordenador en el escritorio, tienes un icono que representa un documento de 5.000 palabras, ¿verdad? Este documento en mi ordenador es un pequeño icono, ¿verdad? Con píxeles. Y muevo ese icono de aquí para allá y lo tiro a la basura o lo duplico. Y eso está cambiando miles de palabras que representen conceptos y estados muy profundos. Pero yo tengo que simplificarlo a lo máximo para poder lidiar con algo tan complejo que mi mente no da, mi poder computacional no da. Entonces, en una semana me encuentro con Pepe y Pepe no es el mismo que la semana pasada. Ha cambiado, ha tenido experiencias esta semana, ¿verdad? Incluso tiene el pelo para el otro lado. Pero es suficientemente similar que el avatar de la semana pasada lo puede reconocer. Ah, ese es Pepe. Y tiene una etiqueta amigo, ¿verdad? Amigo clase 2, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mientras ese avatar pueda asemejar, hacer referencia a el universo que es Pepe y sus cambios dinámicos, voy a continuar usándolo. Pero de repente voy a ver en Pepe una conducta que no está incluida en mi avatar. Y veo Pepe, ¿ese es Pepe? No creo que es Pepe. No es mi amigo, está hablando de mí, ¿verdad? Ahora pasa clasificación 4, se rompe ese avatar. Y si ese avatar tenía valor agregado, ¿verdad? Si yo dependía, mi felicidad depende de que Pepe me va a dar garantías, entonces algo se rompe en mí, sufro, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy sufriendo porque la idea, el avatar de Pepe, ha caducado, ¿verdad? Y no puedo procesar esa adaptación, ese cambio, ¿verdad? Tengo que actualizar el modelo Pepe 2.0, ¿verdad? Y introducir nuevas etiquetas y características. ¿Tiene sentido? Entonces, Pepe realmente no tiene comienzo. Pero en mi mundo, Pepe nació cuando yo lo conocí, no cuando lo parió la madre, ¿verdad? Cuando yo nací, cuando yo conozco a Pepe, nace Pepe en mi realidad virtual. Pero él tiene toda una historia muy extensa, que sin parámetros es inconmensurable.